Buenas tardes, bienvenidos al podcast Sin Nombre. Estamos aquí con la comadre y los compadres y vamos a hablarles un poco sobre el computador y su historia y un poco de cómo ha afectado ambientalmente en nuestro mundito interesante, ¿verdad? Vamos a empezar con el concepto. Una computadora se entiende como un sistema que puede hacer tareas específicas con ayuda de la informática, actualmente hablando, ¿no? Y cuando se habla de un computador personal, se habla de, obviamente, una microcomputadora capaz de usarla en un portátil en cualquier parte para cumplir las tareas que requiramos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito del concepto, perdón, de la historia, de la breve historia. La historia del computador personal se remonta a la década de 1970 con el desarrollo de los primeros microprocesadores y la aparición de computadoras como el Altair 8800 en 1975 y la Apple II en 1977. Además de esto, tenemos hitos importantes como la creación de Microsoft y la llegada del Internet en la década de 1990. Y esto obviamente dio una cabida a una interconexión mundial nunca antes vista. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Bueno, Seguir. muchachos, aquí yo estaba leyendo, son unas cositas que me pareció bastante interesante, ¿no? Sobre un poco referente a la historia de las computadoras. En este caso voy a hablar un poco sobre cómo se originó el software. ¿Saben qué es el software, man? Saben que son dos componentes, ¿no? Son el Sí, hardware y el software. Ahora exactamente. bien, marico, los primeros programas informáticos eran simples, mano. Un conjunto de instrucciones codificadas en lenguaje máquina, mano. ¿Qué quiero decir con esto, mano? Básicamente es automatización. De hecho, la informática en sí es automatización de todos los datos que se pueda, o todo lo que se pueda automatizar, se automatiza. ¿Me comprenden? Sí, claro, claro. También, maricos, no solamente se refiere a eso, sino también al conjunto de programas que componen precisamente un software, hermano. Al igual que tiene una relación simbiótica, por así decirlo, con el hardware. ¿Saben qué es el hardware y el software? Ya se los comenté cuando empecé a hablar. Y realmente está de Chile, está de Chile. O sea, ¿saben cuáles son los lenguajes de programación? Después un numerito 0101. Sí. No, pero eso no era la vuelta de números binarios. Ah, Bueno, no no, sé, no sé. pero es un tipo de lenguaje de programación, ¿no? Puede ser. Yo creo que sí, es lo único que he visto de programación. Y palabras en inglés, Marico, palabras clave. una vez me mentaron la madre en código binario, mano. Entonces por eso es que lo conozco. Pero bueno, Juan, ¿qué tienes para decir? ¿Qué tienes para comentar? Bueno, muy interesante lo que dices, Rubén. Mira, estabas hablando del software. Mira, quedamos que esa es una parte del sistema informático, de los sistemas informáticos, ¿ves? Sin el software no va a funcionar si en la computadora no hay un hardware, que es la parte Es un tangible de la sí. computadora. Exactamente, ¿ves? Es bastante complejo e impresionante, ¿no? La forma en la que está formada la computadora. Tiene muchos componentes, ¿no? Entre los indispensables están el procesador, que es el cerebro de la computadora. Es el que permite que se ejecuten correctamente todos los programas, todo el software que está presente en la computadora, ¿no? También está el almacenamiento. ¿Qué procesos o qué datos va a procesar el CPU, el cerebro, si no hay datos, ¿no? Esos datos que procesa el procesador, valga la redundancia, están almacenados en la memoria. Bien, la computadora tiene dos tipos de memoria. La memoria ROM, que es la memoria solo de lectura, y la memoria RAM, que es la memoria rápida, que en inglés sería Random Access Memory. Vean, ¿cuál es la Correcto. diferencia entre estas memorias? Es muy interesante, vean. La memoria ROM es la que almacena de forma permanente los datos y es muy lenta. Y la RAM, que es la que almacena los datos de manera fugaz, rápida. Todos los datos que se almacenan en la RAM se borran después de que la computadora se apaga. Es Oye, bastante complejo por la que funcionan estos componentes, ¿no? El, Y si uno de estos falla el, interesante, el, interesante. el caché, ¿qué tipo de memoria es? O sea, ¿en qué memoria se almacena? ¿En RAM o en ROM? en el procesador. Ok, Claro, esos son los memorias, comprendo. ¿no? Muchas gracias.
No, mira, Juan, y es interesante lo que comentas porque realmente uno se puede analizar casi que todas las estructuras informáticas que existen y también inteligentes a nivel de electrónica que ha creado el humano y básicamente todos son como una especie de simulación hacia el sistema humano. O sea, como tal lo que compone el ser humano, específicamente lo que lo hace el procesador y la mente de la informática, de este hardware y software, es como si fuera justamente una simulación de nuestro cerebro con hemisferio izquierdo, Sí, hemisferio derecho. Y esas zonas de corto plazo y largo plazo de información y es muy interesante que todo esté muy relacionado con el cuerpo humano y su simulación. es verdad, se Bastante asemeja interesante. un poquito y Bastante, ve, bastante interesante. sí, Sí. faltan componentes, pero los más importantes son esos, vean. Todos están conectados en una placa madre. Esta es la que une a todos los componentes. Y bueno, la que permite la interacción entre el operador y la computadora, que vendrían siendo el mouse, el monitor, el teclado, entre otros, ¿no? Sí, Pero muy interesante. una manera para controlar también el hardware desde el software, ¿no serían los drivers? Que son Ese es un literalmente, ¿no? que son respectivos para precisamente el tipo de dispositivo que quieres utilizar. Como por ejemplo las impresoras, usar nuevas tarjetas gráficas o hasta USB. Mm, ¿Sabes, sí, mano? Oye, Nunca les apareció el aviso de que no tienen un driver específico. Es como las proteínas de membrana, mano. ¿sí viste? Sí, Justamente, sí, sí, justamente. sí, 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 tienes razón, tienes razón. Ay. aunque mira, sí, es muy interesante lo que dices, ¿no? Pero esto que acabas de mencionar, que si tarjetas gráficas y máquinas de impresiones también forman parte del hardware, solo que no son indispensables, porque una computadora puede funcionar sin una tarjeta gráfica o sin una Claro, impresora. es un Comprendo, hardware comprendo. complemento. Sí. Sí, 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 complemento, exacto. evidentemente. Pero bueno, Y Jean Manuel, el sistema operativo como tal de un software sería algo indispensable dentro del sistema que es la informática. Sistema operativo. Por ejemplo, Windows, por ejemplo, Mac, o bueno, Apple, esos nombres, ¿no? Para mí es una parte del procesamiento aún más rápido de la información, o sea, es algo que te facilita aún más el proceso, no sé si, Exacto, básicamente es eso. mira, aunque tengo entendido que una computadora no sin un sistema operativo, ¿no? Solo que va a estar muy limitado, no va a poder Exacto. ejecutar algunas aplicaciones, ¿no? Programas. Sí, exactamente. Ahora bien, ¿alguien más quiere aportar otros puntos destacados acerca del tema del computador en el podcast? Bueno, fíjese que yo tengo una opinión y es que, yo tengo una opinión y es que claro, estamos hablando de cosas positivas sobre la informática y hardware y software. Sin embargo, hay que analizar ya a nivel más que todo de ambiente. ¿Cuál es el impacto que tiene estas computadoras, esta creación de computadoras, más que todo específicamente de hardware, en nuestro ecosistema? Y es que básicamente, claro, esta composición de la computadora, el primer aspecto es que, em, claro, está compuesto por bastantes metales y incluso materiales tóxicos. Entonces son dos puntos aquí, materiales tóxicos y también los recursos que uno usa para la computadora. Por ejemplo, uno usa cosas como el carbón, cosas como petróleo y gas natural, que son, por ejemplo, algunos de estos son recursos naturales no renovables. Repito, no renovables, que son hechos para fabricar el pocotón de computadoras que se fabrican hoy en día. Entonces hay que tener en cuenta este hecho de que, mira, puede ser que por el exceso o por el abuso de la creación de estos equipos que son muy importantes para nuestra vida diaria, incluso podamos desgastar mucho nuestros recursos que algún día pueden acabarse. Y en el punto de materiales tóxicos, por ejemplo, una vez de que terminas el ciclo de vida normal de tu computadora, o sea, ponte cambias a otra computadora más nueva, etcétera, y tú lo que haces es, entre comillas, reciclar las computadoras, eh, claro, ¿qué pasa con esos materiales tóxicos? ¿Se van al ecosistema, altera flora y fauna, o se van a un sitio de basura al aire libre? Son dudas que, claro, uno no ve esa parte mala, esa otra cara de la moneda. El efecto negativo que puede tener estas computadoras y la creación. Esa es mi opinión acerca del ambiente. Bueno, Santiago, supieras que yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, todo lo que dijiste es cierto, lo que las computadoras tienen un impacto negativo porque su fabricación agota recursos y contamina con los desechos, ¿no? Sin En efecto, embargo, sí.
También el gasto energético es un punto clave, ya que esto contribuye al cambio climático. Sin embargo, también se sabe que la tecnología la misma tecnología nos ha dado soluciones para la sostenibilidad, como por ejemplo podría ser la computación en la nube o la inteligencia artificial. Estas son cruciales para adoptar prácticas responsables, Sí, como por ejemplo el reciclaje y la eficiencia energética. sí, la sintetiza bastante y eso es cierto, sí, es cierto. Sí, Bastante interesante, mano. Pero es que además, bueno, creo que lo mencionaste o creo que no, también los servidores producen CO2. Y esto, y actualmente también es una problemática porque sabemos lo que le hace el dióxido y el monóxido a la capa de ozono, mano. Pero Y eso es bueno, cierto. Mira, yo, yo no llegué a investigarlo. Fíjate que yo leí eso de CO2 y de verdad que no entendí cómo. Cuéntame a ver cómo el servidor produce ese CO2 que afecta. los servidores requieren grandes cantidades de electricidad para funcionar. Entonces, ¿qué sucede? La generación de esta electricidad a menudo, mano, necesita la quema de combustibles fósiles. Entonces, y la quema de combustibles fósiles ya sabemos que libera dióxido de carbono. Oye, sí. Entonces, bueno, y además los sistemas de refrigeración de los centros de datos también consumen mucha energía, lo que también contribuye a estas emisiones. Básicamente, mano, que usa mucha energía y al usar mucha energía también es, producen mucho CO2. O sea, la cantidad de CO2 producido es proporcional a la energía utilizada. Claro que sí. Actualmente eso es, bueno, brutal, el gasto energético que sea. Entonces, bueno, para ir finalizando, ¿qué opina Joan Manuel Romero acerca de este tema tan interesante? Bueno, desde mi perspectiva, ¿verdad? La computadora ha hecho un gran impacto ambiental, porque estudios de México del año 2009-2010 que tomaron ese intervalo de tiempo, ¿verdad? Se detectaron más de 500 millones de unidades de ordenadores, ¿verdad? Desechados, y eso ocasiona un tremendo impacto, una tremenda contaminación ambiental, ya que utilizan materiales tóxicos como el cadmio, el mercurio, entre otros materiales, y eso genera. Y bueno, han hecho esos diversos estudios para hallar una solución con respecto a esa problemática, en la cual se han ido como que reciclando esos materiales. El 10% se han utilizado el reciclable, el 30% de los desechos se han almacenado como componentes y el resto todavía no se ha hallado solución exactamente. Y las personas, ¿verdad? Ellos prefieren desechar, dejar tirar los ordenadores en cualquier parte cuando se compran otro, cuando termina su ciclo útil de vida. Y bueno, hay otras instituciones que están haciendo actos de conciencia a la gente para recibir esos productos como tal. Oye, que la gente no sirve, de verdad, ¿eh? Definitivamente. Es necesario eso, Y tristemente. bueno, aprovechen y reciclen esos componentes y van aplicándolos en otros ordenadores para repotenciarla o para mejorarlo como tal. Ya que no todos los componentes se llega a su final de su vida útil como tal. Por eso andan aprovechando esos recursos. Claro, Claro. exactamente, exactamente. Bueno, para mí interesante la charla, ¿no? Se ha concluido bastantes puntos, se ha abarcado bastante. Entonces, para aquí se termina en nuestro podcast sin nombre, con la comadre y los compadres. Así que Ah, muchísimas gracias bueno. por estar con nosotros y hasta la próxima.